Las jornadas de cohesión social que organizamos en 2019 en Alicante no han podido celebrarse este 2020 por la actual situación sanitaria. Sin embargo, desde la Concejalía de Inmigración no queríamos dejar pasar la oportunidad de seguir promoviendo la reflexión y la sensibilización en el ámbito de la inmigración. Por ello, decidimos utilizar las nuevas formas de comunicación visuales para analizar lo que hemos vivido durante estos meses y sacar conclusiones sobre ello. Con ese punto de partida, lanzamos el título La inmigración en Alicante en tiempos de COVID y propusimos a las entidades que nos contasen sus experiencias en torno a 4 bloques temáticos. De este modo, hemos organizado el contenido en un formato DAFO, que ha dado como resultado 4 vídeos. En este, concretamente, hablamos de las amenazas externas, es decir, de aquellos muros que se han encontrado las entidades a la hora de desarrollar su trabajo en el ámbito de la inmigración. Asimismo, abordamos aquí una reflexión sobre si la crisis generada ha derivado en un aumento o disminución de las conductas racistas. Hay gente que dice, ay, COVID viene de China, de Wuhan, y nosotros los chinos nos sentimos muy mal. Gente que tenía una ayuda, la ha dejado de cobrar. A raíz de la pandemia, eso todo está cerrado. Dificultades a la hora de poder demostrar que esta persona se encontraba en una situación legal. Los inmigrantes son uno de los sectores más vulnerables. El retardo administrativo por parte de los organismos. Y a identificar a personas por motivos raciales o étnicos. No se ve el apoyo del sector público. Barreras administrativas, porque la administración estaba prácticamente cerrada. Pedir padrón es ya misión imposible. Al paralizarse casi en la totalidad la administración pública, no fue posible acceder a trámites administrativos. Mucha gente se encontró con condiciones de trabajo bastante difíciles y de bastante desprotección. Excusas perfectas, muy simplonas, de reforzar mensajes de odio. El pánico, tú quieres volver y no puedes volver porque no hay vuelos. El individualismo ha ido pegado a esta crisis. Hay gente que se siente que, mira, si no han tenido comida o alimentos, es por culpa de los extranjeros. Es posible que se hayan radicalizado. Quizás ha aflorado un egoísmo quizás más visible que en otras ocasiones. Las principales amenazas que hemos encontrado en relación al colectivo principal con el que trabajamos, que son personas refugiadas, han tenido que ver inicialmente en el periodo de mayor restricción de movilidad con el cierre de fronteras, ¿no? Y de esta manera pues, hubo muchas personas que no podían acceder a las plazas que teníamos disponibles en nuestros dispositivos de acogida. Sí que es cierto que con el tiempo pues, esto se fue abriendo y poco a poco pudieron seguir siendo derivadas. Además, sí que hemos encontrado como una amenaza importante el hecho de las personas, aunque legalmente tuvieran prorrogada su autorización de estancia y de trabajo en España, sí que al no tenerlo físicamente renovado se han encontrado con problemas a la hora de acceder a otros trámites sociales o otros trámites de gestión, como pueden ser la obtención del número de la seguridad social o otros problemas relacionados con el acceso, por ejemplo, a un trabajo. El empresario se encontraba con una tarjeta caducada y aunque la persona automáticamente la tenía renovada durante el periodo de estado de alarma, muchas veces había dificultades a la hora de poder demostrar que esta persona se encontraba en una situación legal, al igual que otros trámites como puede ser la apertura de una cuenta bancaria o otros trámites administrativos. Personalmente considero que en periodos de crisis, como el que estamos viviendo y el que hemos pasado, sí que pueden surgir discursos racistas, xenófobos. Sin embargo, yo creo que como sociedad hemos sido
de la actitud contraria, ¿no? De generar alianzas, de generar actitudes solidarias, empáticas con las personas más desfavorecidas en estos momentos. Y a mí me gustaría quedarme con esto, ¿no? Con la cantidad de iniciativas que han surgido desde la sociedad civil, desde las diferentes asociaciones que trabajamos con personas en situación de exclusión, más que con discursos puntuales que haya podido haber racistas o xenófobos. Bueno, en cuanto a las amenazas externas que hemos percibido durante esta crisis, una de las más fundamentales ha sido la poca flexibilidad que tiene la administración. Existen una serie de programas informáticos los cuales automáticamente detectan cuando una persona ha llegado a la fecha de caducidad de su tarjeta, cuando una persona no ha presentado la renovación. ¿Qué es lo que ocurre? Mucha gente que tenía una prestación, gente que tenía una ayuda, la ha dejado de cobrar precisamente en esos momentos más duros de la pandemia porque no han podido presentar sus renovaciones, no han podido aportar la documentación, etcétera, etcétera. Y es un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque se podía haber previsto y se podía haber solucionado. De hecho, se solucionó pasados 2 meses, pero claro, ha habido situaciones bastante dramáticas. Y luego, otro de los problemas que tenemos con los que nos enfrentamos es el desconocimiento de la población en general de lo que es el derecho de extranjería. En realidad lo importante no es un trozo de papel, simplemente el documento acredita una situación creada por una resolución. ¿Qué es lo que pasa? Muchos operadores, incluidos bancos, incluidos agentes públicos, piden insistentemente ese trozo de papel o ese trozo de cartón. Nos encontramos con que la Policía Nacional no tiene medios económicos y no tiene medios personales para atender no solo las que ya existían, sino la avalancha de los que no han podido renovar en su momento. Y entonces, ¿qué es lo que ha causado esto? Hay muy pocas citas y entonces se está creando un mercado negro en el cual se juega o se vende o se comercializa unas citas previas, causando situaciones de necesidad, porque a lo mejor simplemente necesitamos nuestra tarjeta para una gestión ágil o rápida, pero hay gente que sin esa tarjeta no puede viajar a sus países de origen y a lo mejor tiene familiares enfermos y esa situación sí que tiene que ser protegida. Por desgracia, con la situación actual no puede ser. No considero que se hayan modificado las conductas racistas como consecuencia de la pandemia. La xenofobia, el racismo, yo entiendo que vienen por un lado, del desconocimiento y del miedo a lo que se nos sale de la normalidad. Y eso sigue existiendo la pandemia o no existiendo la pandemia. Creo que ese sentimiento de rechazo no es más hacia el extranjero que hacia los extraños, siendo los extraños las personas que no están en nuestro ámbito. Es cierto que toda esta consecuencia, o sea, toda esta situación de pandemia ha afectado especialmente al colectivo de inmigrantes. ¿Por qué? Porque no solo tenemos inmigrantes en situación regular, sino que tenemos un gran número de inmigrantes irregulares. Todo gente que se dedica a buscarse la vida, a subsistir. En esta situación de cierre forzado, donde las personas no pueden salir a ganarse la vida, a buscarse el pan, ha ocasionado o puede haber ocasionado que alguno haya podido recurrir quizá a alguna conducta delictiva o quizá a algún abuso de derecho. Entonces es posible que algunas personas puedan haber de alguna manera valorado que los extranjeros están robando más, los extranjeros, pero eso simplemente viene del desconocimiento. Nosotros aquí, después de 15 años trabajando en Aculco, aquí no puedes diferenciar una persona entre si viene de un sitio o si viene de otro, si tiene un color de piel o si tiene un color o si tiene otro. Lo que tienes que diferenciar es que entre personas trabajadoras, personas honradas, personas honestas y personas que no lo son. Da absolutamente igual tanto el sexo, la religión, el idioma o la raza de la que sea. Como asociación hemos tenido amenazas externas en el sentido de que lo primero que nosotros llegamos acá, llegamos como emigrantes, ¿verdad? Y queremos hacer una solicitud, ¿verdad? Bien sea de una protección humanitaria o asilo político o protección internacional. A lo que nos hemos expuesto es a las
cuando vamos a la policía, lo que es la solicitud de la cita se ha hecho muy larga, ¿verdad? La atención a veces no es muy afable, no es muy amable y hemos tenido que lidiar con esa situación. Una vez que logramos, ¿verdad?, esas citas, entonces comienza todo el proceso de espera y allí tenemos que depender de asociaciones hasta tanto a nosotros se nos sea aprobado, ¿verdad?, un permiso de trabajo, que eso tarda o tiene una duración de 6 meses. ¿Qué pasa? En ese tiempo nosotros solamente dependemos de un resguardo que simple y llanamente nos permite sacar un padrón para poder, ¿cómo se dice?, gozar de algunos beneficios en asociaciones o en el caso de la salud pública. Lo otro es que no a todos los emigrantes, ¿verdad?, les ha tocado o se les ha permitido esta solicitud por diversas problemas que han presentado, ¿ok? Lo otro también que hemos tenido como amenazas es a la hora de solicitar ayudas a estos centros comunitarios. Al no tener la documentación que ellos nos solicitan, no podemos gozar de esas ayudas y entonces allí es donde las asociaciones como la nuestra tienen que entrar a formar parte en la prestación de algún tipo de ayuda, bien sea de alimentos, bien sea de apoyo económico, de apoyo en cuanto a cursos y también de que ellos puedan prestar su ayuda como voluntarios dentro de la asociación, mientras, ¿verdad?, va corriendo el proceso de la documentación y podamos obtener todo este tipo de documentos para poder acceder a las distintas oportunidades que pueda dar el Estado a través de las asociaciones y a través de los organismos públicos. Los problemas a los que nos hemos enfrentado en esta pandemia han sido, primero, el retardo administrativo por parte de los organismos que están encargados de darnos o proveernos la documentación legal para nosotros poder desenvolvernos como ciudadanos de solicitud de asilo político o protección humanitaria. Lo otro también que nos hemos encontrado también es el retardo administrativo en los centros comunitarios cuando nosotros solicitamos alguna ayuda y esta tarda muchísimo o simple y llanamente no es concedida. Y lo otro sería el retardo en cuanto a la solicitud de citas a la que nos hemos visto necesitados en este momento de pandemia, que no se consiguen, no son muy extensas y entonces eso nos retarda muchísimo nuestro proceso como solicitantes de asilo o de protección humanitaria. Sí, pienso que las conductas xenofóbicas se han visto modificadas porque en un principio, cuando nos dijeron que este virus provenía de una parte asiática, de los chinos, nosotros enseguida tuvimos ese rechazo a toda esa comunidad, ¿verdad?, que nos encontrábamos a nuestro paso. En este caso, aquí los chinos tienen todo lo que es su mercadería, sus tiendas de mercancía, y nosotros muchas veces llegamos en el primer momento, rechazamos eso. Luego eso se fue suavizando a medida de que esta pandemia se fue, como quien dice, en el tiempo se fue propagando a otros países. Allí fue bajando la xenofobia y a través de todas las redes sociales que lo que nos daban la información concreta, entonces ahí fue cuando nosotros empezamos, como quien dice, un poco a bajar esa xenofobia hacia ese sector asiático. Creo que fue un poco bajando hasta que ya en estos momentos ya no la xenofobia creo que ha sido bastante resuelta. Algo que se viene de la propia crisis. La propia crisis, conforme mismo su nombre lo dice, trae problemas estructurales, problemas internos
que los inmigrantes son uno de los sectores más vulnerables. Hemos tenido inmigrantes que casualmente han llegado previo a la crisis y que se han encontrado que aquellas posibles oportunidades que habían ya se habían caído. Y otros inmigrantes que han estado aquí, que tenían algunas posibilidades de seguir trabajando, no estaban trabajando, que también se han caído. Tenemos, bueno, siempre lo hemos tenido, dos grupos, podemos decirlo así, grandes de inmigrantes. Aquel que viene sin documentos y aquel que tiene documentos y está en principio de trabajo. Porque ya que lleva un poco más de tiempo, bueno, ya se ha podido integrar mejor, ya sabe cómo están los altas y bajas del mercado, pero el que viene sin documentos y el que está próximo a recibirlo o lo ha recibido próximamente son los más vulnerables. Ahí nos hemos encontrado con esa situación. A través de mí, que lo hemos hecho muchas veces, hemos procedido a darle una ubicación de cuáles son los trámites que tienen que llegar y cuáles son los documentos que tienen que presentar. Ya que aquel que no tiene documento, como que tiene que manejar el proceso de recibir la documentación, buscar un lugar donde pueda alquilar para tener un empadronamiento y luego le explicamos cuáles son las estructuras burocráticas o administrativas del sistema de incorporación a la sociedad alicantina. Yo como persona y como mi familia no hemos tenido esa experiencia. No puedo hablar de eso desde el punto de vista personal. Sí me han llegado casos de inmigrantes que sí me lo han dicho. Indudablemente que se dan. Eso no puede uno negar de que no exista. Indudablemente que se dan porque no existen. Y creo que eso está en la debilidad propia de las estructuras de la asociación y de las propias instituciones políticas y administrativas de Alicante. ¿Por qué? Porque hay que visibilizar a un sector de la población que no solamente es vendedor ambulante, que no solamente es cuidador de ancianos, de niños, que no solamente es limpiador de casa. Hay que visibilizar que hay muchos inmigrantes que son médicos, son profesionales, son profesores como yo, de universidades. Son personas que trabajan en instituciones y que juegan un papel importante en la sociedad. Entonces, de esa manera, se va a contribuir mucho a que no haya una visión cejada, parcializada de esos inmigrantes. Por otra parte, sí leo y estudio que hay muchos inmigrantes que a veces no tienen una conducta adecuada y eso se lleva a plano general, pero eso no es así. Pasa lo mismo en aquella población que no lo es, que hay determinadas conductas que no son reprobables, pero tú no puedes decir que todos los españoles o todas las españolas son de una manera o de otra. Hay que ser muy cuidadosos en esas opiniones. Creo que una de las debilidades que tenemos es que la prensa no es totalmente clara de cómo expresar la participación de los inmigrantes en la sociedad. Bien, en cuanto a esto, mi asociación en particular nunca ha pedido ninguna subvención. Nunca hemos querido pedir subvenciones de nada. Sí ayuda que nos digan alguna persona dónde tiene que ir, si tiene que ir a Cruz Roja o tiene que ir a Cáritas a arreglar algún problema. Pero subvenciones económicas nosotros en particular nunca hemos querido pedir. A veces pedimos, por ejemplo, un local, pero todo eso ahora en este momento está detenido, ¿no? Aquí en Alicante, en el claustro, nos reuníamos muchas veces, el ayuntamiento nos prestaba los locales sin ningún problema, pero a raíz de la pandemia eso todo está cerrado y estamos suspendidos con todas las actividades físicas, digamos. Bien, en cuanto a las cuestiones de aparición de racismo, yo creo que no se ha modificado. Desgraciadamente, esto en tiempos normales el racismo se usaba mucho contra los inmigrantes, pero en este momento yo creo que la mayoría de la gente, salvo a pequeños grupos, la mayoría de la gente está en otra cosa, está preocupada más de la pandemia. La gente se preocupa más si viene la vacuna, si la vacuna no va a ser efectiva, si la mascarilla sirve o no sirve, pero tanto de racismo
nosotros no hemos detectado en absoluto nada, ningún cambio con la situación anterior. Los problemas externos que se han derivado, bueno, pues para empezar, es verdad que respecto al tema de las subvenciones, pues igual hay resoluciones que se han demorado más de lo previsto, ¿no? Se puede entender, pero bueno, al final las entidades dependemos de los proyectos, de los órganos de financiación y bueno, el que se demore una resolución pues puede generar un pequeño perjuicio, ¿no?, a las entidades. Luego también otro de los problemas es igual con pues, los servicios sociales saturados, la imposibilidad de obtener la atención vía telefónica, obviamente no se podía atender con cita previa. Luego hay que entender que igual trabajamos con personas que no tienen ni siquiera un pasaporte, un documento identificativo, por lo tanto tampoco tenían acceso ni siquiera a ayudas de emergencia, ni las creadas por el gobierno, ¿no?, como los ERTEs que he comentado antes, ni siquiera ayudas a nivel local de ayudas de emergencias económicas. Eso sí que ha sido grandes dificultades, ¿no? Respecto al tema de autorizaciones de residencia, es verdad que bueno, el Ministerio sí que sacó todas unas instrucciones donde se renovaban se prorrogaban, ¿no?, tanto las tarjetas rojas de solicitantes de asilo o toda la documentación que conllevan los solicitantes de asilo, el resguardo blanco, la tarjeta roja, manifiesto de voluntad. Y luego respecto a materia de extranjería, pues también se publicaron instrucciones que facilitaban, ¿no?, la concesión de los arraigos que estaban condicionadas a las altas en seguridad social. Las dificultades han venido ahora realmente, ¿no?, donde empiezan a cumplirse esos plazos o a vencerse esos plazos de prórroga y tenemos colapsadas las oficinas de extranjeros y las comisarías. No tenemos cita previa y ahí sí que nos encontramos con una gran dificultad. Si considero que las conductas racistas se han modificado, sí. Es verdad que, bueno, lamentablemente es cierto que, bueno, hay determinados partidos políticos, que no voy a nombrar, que sí que se han aprovechado un poco de esta situación de crisis sanitaria. Se ha fomentado en redes sociales muchos bulos y mucha desinformación. Hemos recibido además ataques. Te puedo decir que bueno, aquí en el centro de Alicante pues, nos han reventado la furgoneta, bueno, nos han venido directamente a sede a descalificarnos. Y luego también pues, hechos más graves, ¿no? Hemos tenido a personas beneficiarias que incluso estando en las fronteras cerradas se le han incoado procedimientos sancionadores de expulsión estando en nuestros dispositivos de acogida. Además, no nos ha ocurrido en una ocasión, sino en varias. Por lo tanto, empezamos a sospechar que nuevamente se empiezan a parar y a identificar a personas por motivos raciales o étnicos, cuestión que obviamente nos alarma. Bueno, las amenazas que hemos tenido externas tienen un solo nombre, y ese nombre es apoyo de las instituciones públicas, porque estamos al mes de diciembre y es la fecha en que no han salido ni las resoluciones de que ya se han aprobado o desaprobado los proyectos de lo que se ha podido hacer en el 2020 a raíz de la situación de la COVID, porque no hemos parado, hemos seguido trabajando, pero no se ve el apoyo del sector público, en este caso del ayuntamiento. Estamos nosotros inclusive, el 25% de las actividades que hicimos en el 2019 nos depositaron de una concejalía ahora en noviembre o a finales de octubre, y hay otra concejalía que no ha depositado ese 25% a pesar de que ya se ha presentado la justificación y ya estamos a que salga la resolución de las subvenciones que han convocado del 2020. Entonces, unas asociaciones que dejaron también de percibir colaboración del sector privado, que eran los que nos apoyaban de una u otra manera, entonces se ven reducidas a nada. Entonces, ahora estamos bastante complicados con la deuda de los alquileres, con la deuda de los trabajadores, porque tenemos también un trabajador que es el encargado del almacén de los alimentos. Entonces, esa situación externa ha perjudicado también el avance de la asociación EMIDE.
y ha disminuido también el poder mejorar todas las capacidades que tenemos, a pesar de que buscamos unas actividades, mejoramos, pero no la podemos desarrollar al 100% por las dificultades económicas que tenemos. Bueno, en cuanto si se han modificado las conductas racistas o xenófobas, pues no, la situación sigue igual, no se ha modificado nada, tenemos las mismas situaciones, las mismas discriminaciones, las mismas exclusiones, no hay absolutamente ningún cambio en esta situación. De las amenazas que identificamos nosotros desde la Asociación Monjove durante el tiempo de la pandemia, es que al paralizarse casi en la totalidad la administración pública, no fue posible acceder a trámites administrativos. Entonces, esto ha conllevado a que el trabajo y nuestra labor social también se paralizara, ocasionando que desde la asociación la parte económica sufriera pues gran afectación al no poderse gestionar en sus momentos pues los diferentes proyectos y recursos ante convocatorias públicas. Entonces sabemos que ha paralizado todo, pero sí que por ejemplo el esfuerzo que hicimos desde varias asociaciones para mantener un poco viva nuestra labor fue bastante grande. Echamos de menos un poquito la coordinación entre muchas organizaciones, incluida la administración, porque consideramos que las asociaciones hicimos un gran trabajo y hubiera sido, se hubiera sacado mucho más provecho si hubiese habido una coordinación bien planeada con todos los colectivos sociales, porque estábamos como cada uno aportando por su lado, pero costó mucho en algún momento poder canalizar todo ese esfuerzo, que si lo canalizamos hubiéramos logrado pues un resultado doble o mejor. Las conductas racistas siguen manteniéndose, pues considero que en un mínimo de población, ¿sabes? La persona que es racista, pues siempre yo creo que lo será. Lo que sí me sorprende un poco es que, por ejemplo, en verano, cuando se abrieron fronteras para el turismo, para salvar un poco la parte económica de España, sí fueron bienvenidos muchas nacionalidades pudientes o con recursos. Y hacemos escándalo cuando llegan tres pateras. Entonces, tanto los medios de comunicación como las políticas de gobierno, considero que hay algo más que dar una solución, sino que hay algo más que a mi punto de ver lo veo como xenófobo. A nivel de las amenazas o de los problemas externos que tuvimos que enfrentar como institución, pero yo diría incluso como sociedad, muy concretamente en el ámbito de los usuarios vimos, lo que ya habíamos comentado, de que esta brecha que se habló bastante digital, pero que no es solo digital, en realidad es una brecha socioeducativa muy importante, que se vio justamente que había mucha gente que podía quedar más fácilmente excluida de determinados espacios y determinados servicios a causa de esta brecha. Esta es una real amenaza a la que fuimos intentando buscar salidas. Muy concretamente, por ejemplo, nosotros tuvimos y gestionamos donaciones para poder que la gente pueda acceder, por ejemplo, a medios de conexión, aparte de su móvil, tablet y otras situaciones. Pero más ampliamente eso también tratar de acompañar a través un poco a la distancia inicialmente y ahora en el post-confinamiento en presencial, ayudar un poco más a esta alfabetización, digamos, digital de la gente. Es decir, cómo conectarse a determinados tipos de recursos, cómo utilizar determinadas herramientas digitales. Lo hacemos un poco de forma muy en las tutorías, a través de las conversaciones que vamos teniendo con la gente y también de forma un poco más amplia en algunos talleres.
Otra situación de esa amenaza externa es que las prioridades de la gente también evidentemente cambiaron fuertemente, porque se estaba en una situación de urgencia social. Entonces, esto que comentaba de la pérdida de empleo, y era un lugar también donde se veía nuevamente la gran dificultad de esa brecha, es decir, gestionar determinados recursos a través de una sede electrónica es algo para mucha gente, incluso a veces para nosotros, digamos que estamos más habituados a ese contacto, se vuelve complicado, y mucho más para personas que están menos familiarizadas con ese tipo de herramientas. Entonces, y lo que vemos en el horizonte es que este tipo de situaciones va a perdurar, que durante un tiempo, quizás, no sé, meses o incluso años, vamos a convivir en una situación de nueva normalidad, y que por lo tanto se tiene que dar alguna respuesta y acompañamiento a la gente en esos ámbitos. Lo que quedó evidente con respecto a modificación de actitudes racistas o xenófobas es, por un lado, lo que decía, el trabajo esencial que muchas veces aporta la población inmigrante y que está en ocasiones invisibilizado, y por otro lado también la gran vulnerabilidad y desprotección en la que viven estos colectivos. Hubieron respuestas que parecían interesantes y fueron muy interesantes en el sentido, por ejemplo, de la extensión de los permisos de regular de residencia, iniciativas que intentaban justamente dar una respuesta a que la situación no derive en mayores situaciones de vulnerabilidad. Pero hubo otros sectores que sí que sufrieron de forma bastante ruda esa situación de confinamiento. Concretamente, por ejemplo, mucha gente estuvo dispuesta a trabajar, que era un sector esencial, en la cosecha durante ya en la cercanía del verano, que era una necesidad de mano de obra esencial. Sin embargo, mucha gente se encontró con condiciones de trabajo bastante difíciles y de bastante desprotección. Entonces, esto también es un punto de alerta y reflexión, creo, como sociedad. La amenaza más grande que las entidades que trabajamos con personas migratorias hemos vivido en la ciudad de Alicante ha sido principalmente la falta de respuesta, o cómo la administración pública, concretamente pues las concejalías vinculadas a la acción social y también la concejalía de voluntariado, cooperación e inmigración, se ha hecho evidente que estas están infrapresupuestadas, en el sentido de que tienen una capacidad muy limitada para toda la demanda que se venía encima. Y hemos visto cómo tanto los servicios sociales como el sistema de regulación de las personas con experiencia migratoria estaba total y absolutamente colapsada. Y los poderes políticos en ese momento, en lugar de decidir reforzar estas administraciones con más personal, con más equipo, con más recursos para responder, de alguna manera han mirado hacia otro lado o incluso lo han debilitado. Y esto es algo que creo que tanto para las profesionales que están en primera línea de batalla ha sido arrollador, como para las entidades que estamos trabajando directamente con estos colectivos ha sido arrollador. Considero que el contexto de la pandemia ha hecho que muchos movimientos políticos xenófobos ya en su momento, o muchas opiniones xenófobas ya en su momento, han visto en el COVID el contexto perfecto para reforzar esos mensajes de los españoles primero. Las personas migrantes, escucho incluso a políticas concretamente plantear que las personas migrantes y su forma de vida fomentaba el contagio. Sí se han visto de manera muy lineal excusas perfectas, muy simplonas, de reforzar mensajes de odio, y así ha sido, según y qué colectivos. Pero también tengo que reconocer que he visto, o quiero pensar que la gente, por primera vez en mucho tiempo, han entendido que si llega una pandemia mundial, no depende solo de tu ciudad, de tu pueblo y de tu país, sino que es algo que tenemos que resolver entre todas, fuera de tus fronteras. Y en segundo lugar, que si tú te encuentras en una situación de pandemia mundial y en tu país, en tu barrio, pierdes el trabajo, pierdes el acceso a los servicios mínimos, pierdes la capacidad de respuesta de un servicio sanitario
que se ve sobresaturado, pierdes el poder ir a la escuela. Y todo lo que tú considerabas estable se vuelve del revés, creo que la gente puede entender o empatizar más con esas personas que del día a la mañana, de la noche a la mañana, tienen que coger sus cosas y cambiar de país. Entonces, si no hemos entendido que los problemas son globales y que no hay otra manera de trabajar y de responder a una situación así que trabajando de manera cohesionada, y todo el mundo es importante y todo el mundo es necesario, pues entonces no hemos aprendido nada. Bueno, por la situación tan difícil que era, la barrera de información era una cosa general. Pero como he comentado anteriormente, la falta de información es por dificultad de idioma. Te cuentan, pero luego sabes cómo van las redes sociales. Uno dice una cosa y luego la siguiente persona entiende de su manera, luego entiende de su manera. Y dificultades lo que hemos tenido es en primeros meses, que aquí en España estábamos pasando muy mal, en nuestro país era la situación más estable. Ahí empezó más tarde. Ahora están muy mal, están pasando lo que hemos pasado nosotros hace 6 meses. Entonces, claro, es normal, si tú aquí no tienes trabajo, no tienes dónde vivir, dónde comer, quieres volver. Pero claro, hubo problema porque no podían volver. Entonces, el problema, el pánico, tú quieres volver y no puedes volver porque no hay vuelos, no hay aviones, no hay nada. Entonces, nosotros como asociación teníamos contacto con el consulado, con contacto mutuo. Yo he hablado un poco del tema porque estamos en España y lo que hemos hecho aquí, pero desde los consulados y los servicios diplomáticos han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo. Llamaban todos los días, estaban en contacto con nosotros. Bueno, con cada persona no podía ser, pero por eso estamos nosotros aquí, las asociaciones y las diásporas, como llaman ellos, para contactar, para reunir toda esa gente y hablar de problema general. Entonces, el consulado también estaba en contacto en 24 horas. Teníamos un listado, la gente quería volver. Había prioridades de los menores, los enfermos de cáncer y así graves enfermedades, y los estudiantes, porque había muchos estudiantes que han venido aquí en España a hacer un curso de idioma, 2, 3 meses, tenían su billete de vuelta y por el tema de COVID no han podido volver. Entonces era un problema que era muy difícil para resolver. Entonces también hemos resuelto, digamos, un 80% de personas que querían volver o han vuelto. Bueno, no un día, pero poco a poco, en 2 meses, creo que de España desplazaron 8.000 personas que querían volver a su casa. De ese concepto yo no puedo opinar porque ni yo personalmente, ni la gente que mayoría está trabajando al servicio doméstico, nunca hemos pasado en esa barrera que no hemos sentido nunca que existía. Entonces, en esta respuesta yo no puedo decir si ha aumentado o ha incrementado, porque en el caso del pueblo georgiano nosotros nunca hemos sentido el tema de racismo de ningún concepto. Entonces, en este caso, mi respuesta es que no. Bueno, pues dificultades que a lo mejor hayan venido a nivel externo. En primer lugar, yo destacaría que la gran mayoría de nuestros proyectos, por no decir todos, tiene una gran dependencia de financiación pública. Tenemos la suerte de contar con diferentes financiadores que dan esa cobertura a nuestros proyectos, pero eso al mismo tiempo pues, te genera una dependencia de los ritmos de la administración. Entonces, pues, a nivel de justificación, por ejemplo, hay unos tiempos que hay que respetar, y al mismo tiempo pues la pandemia hizo que muchas actividades no se pudieran llevar a cabo, que hubiera que reinventarse de forma constante. Entonces, bueno, pues esa presión, ese plus añadido de tener que adaptarte a la realidad, y además a la realidad que viene desde la administración, aunque sí que es cierto que se han puesto facilidades, pero no dejaba de ser una preocupación para nosotros, al menos como entidad. Y al mismo tiempo, pues esa saturación de la administración que puede hacer que pues, algún tipo de financiación no haya salido, los tiempos se hayan retrasado más en el tiempo, y eso también haya podido condicionar el desarrollo de los proyectos.
Luego, por otra parte, más en relación con las personas destinatarias y las personas migrantes, pues esa crisis y esa saturación de las administraciones ha hecho que haya consecuencias directas en sus vidas, como puede ser sobre todo el gran problema de la situación administrativa, que para las personas migrantes es su principal preocupación. Entonces, procesos paralizados, todos los procesos administrativos se quedan en stand-by, y en ese tiempo pues hay personas que a lo mejor tenían que renovar su permiso de residencia a trabajo, personas que estaban en proceso de obtenerlo. Entonces, pues todo eso se paraliza y supone un gran retroceso para la vida de estas personas. Y luego también, pues como consecuencias o dificultades externas, esta pandemia ha tenido consecuencias psicológicas para todas las personas. Si pensamos en personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues a lo mejor si tu espacio, en el espacio en el que vives es muy pequeño, muy reducido, y estás confinada en ese lugar, a nivel psicológico eso va a tener unas consecuencias. Esas preocupaciones por cubrir las necesidades básicas, por no poder renovar tu documentación, por estar en situación administrativa irregular, eso hace que a nivel psicológico se den situaciones de ansiedad, de insomnio y de no ser capaz de enfrentarte a ese gran reto que tienes por delante de integración, de inserción sociolaboral. Y luego, por último, sí que mencionaría el tema de que esta pandemia, como ha sido a nivel mundial, los flujos migratorios también se han visto afectados. Ese cierre en la frontera sur o ese fortalecimiento de la frontera sur en Ceuta y Melilla ha cambiado los flujos migratorios, igual que tanto hemos visto en las noticias lo que está pasando en Canarias, en Alicante. También se ha visto un poco modificado esto, hay nuevas llegadas y una situación también a la que responder. Sí, yo sí que diría que las actitudes racistas y xenófobas se han visto aumentadas. Es cierto que antes ya existían, pero una situación de crisis mundial, de pandemia, es cierto que nos ha llevado mucho a hablar de solidaridad, pero también es una realidad que el individualismo ha ido pegado a esta crisis, partiendo del hecho de que no te puedes relacionar con los demás, hasta el hecho de que, pues el típico discurso, ¿no?, de si yo tengo problemas, pues bastante tengo con mis problemas como para ponerme a solucionar los de los demás, ¿no? Entonces, pues ese discurso que ya se podía escuchar de van a venir a quitarnos el trabajo o a quitarnos los recursos, pues ahora mismo, aunque es totalmente falso, se puede escuchar mucho más. Esa falsa creencia de que por el hecho de que venga gente de fuera nos va a traer más COVID, pues si el COVID ya está aquí, ¿no? Pero yo creo que muchas veces pues ese desconocimiento o esa ignorancia hace que eso se vea aumentado. Luego, también en este tiempo de pandemia, en el momento en el que había mucha preocupación, creo que no ayudó mucho las situaciones que se vieron en lugares donde había temporeros, en los que hubo también focos de COVID, que en lugar de ser conscientes de que personas que seguían trabajando y seguían dándonos lo que más necesitábamos, que era pues esos alimentos que llegaban a nuestras casas, y en lugar de ver también en qué condiciones estaban esas personas y ser conscientes de que eso hay que cambiarlo, lo que veíamos pues era un foco de infección, personas que nos están perjudicando a nivel social, y de repente pues escuchas y lees comentarios racistas y xenófobos que hacen mucho daño. Hay problemas con la administración, vamos a decir, no con toda la administración, con parte de ella, porque no se ponen en el lugar del que lo necesita. Solo miran el papel, si le falta una coma, si le falta una línea, si le falta una cifra, pero no pasan por las asociaciones a visitarlas. Y yo no puedo entender que se juzgue a una asociación por un papel que se presenta. La obligación del que juzga ese papel o del que valora esa subvención y el dinero es pasarse por las asociaciones y comprobar si esos programas se cumplen. Eso es lo que deben de hacer. No solo no salir del despacho. Hay subvenciones que no nos han pagado, que nos deben dinero desde el año pasado, desde el 2019. Y nosotros, pues bueno, como tenemos contactos y, en fin, una serie de oportunidades que a lo mejor otras asociaciones pues tienen que cerrar porque no van a poder seguir.
porque si no paga la administración es muy difícil que puedan seguir. Y bueno, pues no hablo de toda la administración, hablo de parte. Pero es que el tema social solo preocupa a los políticos cuando se acercan las elecciones o cuando hay que hacer, en fin, una entrevista que luego salga y les dé puntos, y esto no es así. O sea, la pobreza es un problema que nos afecta a todos como seres humanos. En fin, cualquiera en cualquier momento de su vida, si tiene una quiebra económica o una enfermedad, pues su situación se puede dar la vuelta y tiene, en fin, hay que ponerse en el lugar del otro. Es posible que se hayan radicalizado, en parte. Claro, al no haber trabajo o menos trabajo, por los ERTEs y los ERES que van a venir, que nadie los nombra, pero que van a venir a partir de enero, ya lo ha dicho hoy las noticias, y bueno, no hace falta que lo digan las noticias, lo vemos todos, ¿no? Porque si no venden las tiendas, pues si los negocios no van, a ver dónde va a ir la gente, ¿no? Claro, hay personas que achacan esto, pues, claro, a la inmigración también en parte, porque creen que les quitan sus trabajos o que trabajan con menor salario y les perjudica a ellos. Bueno, pero tampoco demasiado, tampoco demasiado. El ayuntamiento nos dejó totalmente abandonados, porque como le he dicho, somos un grupo de 52 mujeres. A lo mejor algunas estaban trabajando antes del COVID, pero cuando vino el COVID, sabéis que casi todas estaban parados. Entonces, lo primero que hemos hecho, con el apoyo de Cecilia, que mira, me pasaban toda la noche intercambiando números de las personas necesitadas de la asociación para llamar a los servicios sociales y preguntar lo que se podía hacer. Pero se ve que ellos hacían selección de las personas más necesitadas o las que estaban ya inscritas. Por ejemplo, hay algunas que lo tienen demasiado complicado. Y sin embargo, yo he visto, por ejemplo, hay chicas que están trabajando, le llaman y le dicen, ¿te hace falta ¿cómo se llama? Una ayuda económica para este mes? Dice, no hace falta porque estoy trabajando. Dice, no pasa nada, te lo mandamos. Y hay gente que lo necesitan y no se lo han dado. Y eso me pareció bastante fuerte. Sabiendo que hay gente que lo necesitaba, no se lo dan y sin embargo le dan a otras menos necesitadas. Esto no puede ser, porque somos todos ciudadanos, pagamos todos impuestos, aunque somos extranjeros, pero nos sentimos unos más aquí. Yo primero, para empezar, mandé una carta al alcalde personalmente y ni siquiera me ha contestado. A la concejala de Acción Sociales tampoco no me ha contestado. Por eso le he dicho, esas personas que he citado antes nos han apoyado para superar la crisis. Si no fueran por ellas, estaría la cosa bastante dura. Bueno, yo puedo decir que hay de todo. Hay gente que se han puesto en nuestra piel. Esas personas no son racistas y nos han apoyado en todo. Sin embargo, hay gente que se siente que, mira, si no han tenido comida o alimentos, es por culpa de los extranjeros. Y nuestros niños, con los discursos xenófobos que están pasando ahora de parte de los líderes políticos, nos cuesta, ahí sí que lo hemos notado. Pero nosotros, por ejemplo, como asociación, podemos decir que no lo hemos notado mucho, porque hemos recibido más apoyo que rechazo. Bueno, yo puedo decir que hay de todo. Hay gente que se han puesto en nuestra piel. Esas personas no son racistas y nos han apoyado en todo. Sin embargo, hay gente que se siente que, mira, si no han tenido comida o alimentos, es por culpa de los extranjeros. Y nuestros niños, con los discursos xenófobos que están pasando ahora de parte de los líderes políticos, nos cuesta, ahí sí que lo hemos notado. Pero nosotros, por ejemplo, como asociación, podemos decir que no lo hemos notado mucho, porque hemos recibido más apoyo que rechazo.
problemas a los que nos hemos enfrentado han sido pues, de tipo administrativo, digamos, en primer lugar. Nuestro proyecto de escuela para la segunda generación de migrantes funciona con una subvención que nos da el gobierno de Rumanía. Normalmente esta subvención solía llegar en el primer trimestre del año, se firmaba el contrato y acto seguido llegaba la subvención. Este año el contrato se firmó muy tarde por cuestiones derivadas de la pandemia. Llegó, pues creo que llegó la firma del contrato allá por el mes de octubre, por lo tanto los pagos no se hicieron, la transferencia no se hizo efectiva hasta el mes de noviembre, con lo que la maestra Luminitsa Mihai, que había empezado a dar clase en el mes de enero, estuvo dando clases todos los sábados hasta el mes de noviembre sin haber cobrado, sin haber percibido pues esta colaboración, al igual que la profesora de música también. La profesora de música además pues, se quedó confinada en Castellón, donde tenía también pues, su enseñanza arreglada, con lo cual se quedó sin violín en Castellón y tuvo que pasar a clases online de canto. Entonces esa sería pues, quizás la dificultad administrativa externa más prominente, aunque también pues, hemos tenido problemas con correos en Rumanía, nos han llegado algunas documentaciones de vuelta, los tiempos muy alargados en esos envíos, con lo cual, claro, todo suponía pues, más horas de trabajo en todo el trámite, en todas las cuestiones de papeleo. También otra cuestión que a lo mejor merece la pena recordar es el sufrimiento de algunas personas quienes han perdido a seres queridos en Rumanía y no se han podido desplazar dado que las fronteras estaban cerradas. Hemos tenido casos de personas que han perdido pues, a sus familiares más cercanos, padre, madre, y no han podido ir al funeral, y pues con todos los problemas que esto conlleva luego en el luto, en el duelo de la persona, en todas las etapas, ¿no? de sufrimiento y de despedida, ¿no? Y más o menos yo creo que estas han sido las dificultades principales. Diría que las conductas racistas no se han modificado en el sentido de que no se han intensificado con la pandemia, aunque hablando con los miembros de la asociación ARIPI, sí que es verdad que me han comentado, por ejemplo, pues, que ha habido más altercados en el barrio, por ejemplo, las personas mayores del barrio diciéndoles a los jóvenes extranjeros, quizás, ¿no? por sus rasgos, y quizás no tanto a la población española, ¿no? a los extranjeros diciéndoles que no llevan bien puesta la mascarilla y que pueden provocar contagios, ¿no? Pues por ejemplo, otra persona de la asociación me comentó que en su barrio pues algunas vecinas han comentado que no hay el Estado español no tiene tantos recursos como para ayudar también a los extranjeros, y los extranjeros se tendrían que ir a su país. Entonces, claro, este tipo de comentarios, quizás hablando con los miembros de la asociación, ellos decían que no lo calificarían de actitud más racista, sino un poco quizás de actitud egoísta, ¿no? Quizás ha aflorado un egoísmo quizás más visible que en otras ocasiones, ¿no? o que en la pasada crisis económica quizás, ¿no? Eso es lo que han notado, pero no lo calificarían. He hablado con ellos sobre esta cuestión y entre todos yo creo que no lo calificaríamos de un incremento del racismo. A raíz de la pandemia COVID-19 ha sugerido muchos problemas de administraciones y también los niños no pueden ir al colegio y mucha gente que se ha ido a China no puede volver a España porque la frontera estaba cerrada. Y también el gobierno de China ha intentado mandar mascarillas, geles y todo, cosas de sanitaria, no puede llegar. La aduana está cerrada. Al principio tenemos problemas con los chinos porque mucha gente dice que el COVID viene de China, de Wuhan, y nosotros los chinos nos sentimos muy mal. Y después, con la ayuda de nosotros, y la gente ya cambiaron versión y los llevamos muy bien.
Fundamentalmente encontramos barreras administrativas porque la administración estaba prácticamente cerrada. Y teníamos muchos problemas para encontrar, pues, vía telefónica, vía telemática, vía correo electrónico, alguien que nos contestara a nuestras demandas y a nuestras preguntas. Eso, al final, pues con un trabajo ímprobo por parte de los voluntarios, se consiguió ir restableciendo canales de comunicación con la administración. Pero el problema, donde hemos tenido más problema, ha sido con los servicios municipales. Los servicios municipales, dada la carencia de medios que puedan tener, etcétera, etcétera, era muy difícil conectar o contactar con ellos. Vamos a ver, fundamentalmente en el ambiente político. Se ha visto bastante reflejado esto en el Ayuntamiento de Alicante, en determinados ámbitos políticos del Ayuntamiento de Alicante, que han hecho ataques frontales a las políticas sociales del Ayuntamiento dedicadas tanto a migración como a cooperación. Y el reflejo más claro de todo esto ha sido en la elaboración de los presupuestos municipales, que las partidas de responsabilidad social del Ayuntamiento con respecto a la población migrante, que en Alicante ya sabemos que son unas 30.000 personas, y para los proyectos de cooperación han hecho un recorte muy grande del dinero que se va a dedicar a estas políticas en este momento, que son todavía más necesarias que en otros momentos. Yo creo que para no esperar siempre de administraciones públicas que por desgracia están muy lejos ahora, con excusa que no pueden entender, no sé qué pasa, pero probablemente usted sabe que hasta pedir padrón es ya misión imposible, por ejemplo, ni con firma digital. Yo con conciencia tranquila puedo decir que ahora en España administraciones públicas funcionan solo policía, es para multar gente, porque no es imposible ni pedir citas, como yo ya he comentado que hasta hoy hay un mercado negro de compra-venta de citas, porque parece que la extranjería está desbordada, pero tú sabes, hay una ley de inmigración que nadie todavía ha cambiado, entonces tú tienes solo plazo 3 meses para, por ejemplo, presentarse en la extranjería para poner huellas, pero imposible sacar, que siempre no hay cita. Para pedir padrón, por ejemplo, ahora, por ejemplo, tú sabes, hay una ley también arraigo, entonces debes justificar con padrón histórico que 3 años vives. Ni con firma digital se puede sacar padrón histórico. Tú puedes llamar en semanas enteras a teléfono o intentar conseguir cita, pero no hay. El teléfono no contesta, entonces realmente esas amenazas que yo creo que España todavía no está preparada para crisis, probablemente porque es un país maravilloso y vivimos en un paraíso, entonces todavía relax de los funcionarios es total, yo creo. Yo creo que el pueblo español en su gran abrumadora mayoría es muy solidaria y generosa, pero cuando llegan momentos difíciles, claros, yo creo mentalidad humana siempre mirar al vecino o buscar algunos problemas. Y antes siempre hay un par de locos racistas, pero yo creo en España se vende muy bien, con perdón, racismo, pero pueblo español yo creo no tenemos racismo, porque por ejemplo a nadie interesa, pero en Europa democrática, con todos los derechos humanos que siempre van a salvar, no sé, a África y todo, pero en Europa, en países bálticos, rusos nacidos en países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, por ejemplo, no tienen ni derecho de votar, tienen un alias pasaporte, se llama, en corazón de Europa. Entonces, yo en tema de racismo siempre hay racismo, de verdad, y hay que luchar, pero a veces sobrepasan, porque yo creo muchos han aparecido en tema de inmigración, empresas de inmigración, empresas de feminismo, que unas empresas venden váteres y otros venden inmigración, venden racismo, venden feminismo, feminazis y todo. Entonces, yo en este tema muy pragmático y tengo derecho a decir, por ejemplo, tengo mujer musulmana. Soy cristiano, tú ves, hay una icono, por ejemplo.
Entonces, religiones no deben malestar y confundir, no entrar como cuchilla de mantequilla para reventar nuestro pensamiento.